a empezar y compartir pantalla. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy retomamos con el tema del sistema restrictivo a la educación de masas con el profesor Gustavo Bahamonde. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, profesor. No, acuérdate que yo hago la presentación, ya va, que yo hago una presentacioncita. Buenas tardes, no, buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por mantenerse activos con este proyecto que ya, bueno, ya tenemos, esta es nuestra tercera actividad. Empezamos con las mujeres, después seguimos con Catalina Banco, con las organizaciones sociales y las organizaciones corporativas y pues, empresariales. Y bueno, y ahora tenemos el proyecto, cómo fue en el proceso de modernización, ese proceso mediante el cual de una educación restrictiva se pasó a una educación de masas, ¿no? Que fue un efecto fundamental de ese proceso de transformación de la sociedad venezolana del siglo XX. En este caso nos acompaña el doctor Gustavo Bahamonde. Gustavo Bahamonde es egresado de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, pero también es doctor en Historia y magíster en Historia. Gustavo Bahamonde tuvo también el privilegio y también la distinción de haber sido el primer ganador del premio Rafael María Baral cuando se fundó el premio Rafael María Baral, y posteriormente recibió el Premio Nacional de Historia por la Academia Nacional de la Historia. En la actualidad, el doctor Gustavo Bahamonde es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y en este momento está en la Universidad de Austin con una Tinker, la beca Tinker, que es una beca de muchísimo prestigio. Él está como profesor invitado en la Universidad de Austin y desde allá, bueno, nos está acompañando en esta actividad del día de hoy. Entonces, bueno, verdad, te agradecemos mucho, Gustavo, la dedicación. Gustavo es el autor de este capítulo, que como ustedes bien saben, es un capítulo del libro colectivo coordinado por mí sobre la sociedad venezolana del siglo XX. Y bueno, y Gustavo tuvo a su cargo la parte relacionada con el proceso educativo del siglo XX venezolano. Entonces, bueno, sin más que hablar, le doy la palabra a Gustavo. Muchas gracias a todos por participar y bueno, a Gustavo por su presencia en este curso. Bueno, muy buenas tardes desde aquí, desde Texas, bueno, y casi noche en Caracas. Saludo afectuoso a la doctora Inés Quintero, gracias por su presentación y por la invitación a compartir con ustedes una experiencia de investigación interesantísima. Aprovecho también, por supuesto, me disculpo para saludar al público asistente al evento. El proceso de conformación de las instituciones educativas en Venezuela en el siglo XX. La primera vez que se me propuso trabajar el tema, les confieso que tuve un cierto temor al ver la complejidad de un fenómeno, pero un fenómeno o un factor de la sociedad venezolana importantísimo de estudiar para entender el proceso de transformación de la nación venezolana durante el siglo XX y la educación como uno de los elementos constitutivos de ese proceso de conformación de la nación venezolana tuvo un peso importantísimo. Entonces nos propusimos hacer una revisión desde comienzos del siglo XX, hasta el final pues, de esta centuria, para conocer cuáles fueron las características fundamentales del proceso educativo durante estos 100 años. Y en esta investigación, que muchos de ustedes me imagino, o todos ya habrán podido acceder a ella a través de la publicación, nos planteamos una pregunta inicial para tratar de orientar la investigación que desarrollamos finalmente. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron las realidades y las características del sistema educativo venezolano durante este periodo histórico, el siglo XX, y cómo ello incidió en la transformación de la sociedad venezolana? Este fue el problema histórico que nos planteamos al inicio de la investigación y que nos ayudó a conocer los dos elementos fundamentales que tuvieron incidencia en la conformación, en la configuración y en el desarrollo de los 4 modelos educativos que nosotros logramos precisar a través de las fuentes existentes, fundamentalmente de la obra de los estudiosos en la materia educativa en Venezuela. ¿Y cuál fue la respuesta pues, a esta pregunta? Continúo. Como posible explicación o respuesta a este interrogante, llegamos a la conclusión que la concepción que se tuvo de la educación en el país desde el primer año del siglo XX estuvo determinada por 2 factores esenciales, y eso es lo que me gustaría discutir, o conversar, mejor dicho, con ustedes el día de hoy. Primeramente,
cuál era el interés político y estratégico que quiso alcanzar el régimen de turno, los regímenes que se instauraron en Venezuela durante esta centuria, con el sistema educativo. Hubo un propósito político con el sistema educativo. A esta realidad histórica debe sumarse un segundo elemento histórico, que fue un elemento que nos causó en lo personal y en lo profesional gran satisfacción intelectual, que fue la preponderancia que tuvieron para estas decisiones las corrientes filosóficas en boga durante aquellos años. Vamos a hacer un paseo desde la filosofía positiva hasta las corrientes voluntaristas, pasando por la escuela nueva o la escuela activa, considerando también el modelo del estado de bienestar, el nuevo ideal nacional y la educación de masas finalmente. Todas estas escuelas de pensamiento constituyeron fundamentos filosóficos de los proyectos que se intentaron y finalmente se lograron instaurar en Venezuela durante este periodo temporal estudiado. Dividimos la investigación en 4 etapas. Iniciamos con el periodo de 1899 a 1935, etapa en la que imperó la preocupación de acentuar la concentración del proceso educativo bajo el control absoluto del Estado venezolano y de imponer fundamentalmente y esencialmente, esta es la característica de la primera mitad del siglo XX en Venezuela con el sistema educativo, un sistema de tipo restrictivo para acceso al mismo. A partir de 1936, sin embargo, comienza un lento proceso de, como es sabido por nuestro público, por los amantes pues, del estudio de la historia de Venezuela, comienza un proceso lento pero sistemático y sostenido de democratización de las instituciones políticas del país. Y en este contexto surgieron y se divulgaron modernas e innovadoras propuestas educativas que llevaron a los primeros intentos serios, profesionales, de institucionalización de un sistema educativo masivo para lograr a través de este mismo abarcar un mayor número de seres humanos que se involucraran en el mismo sin perder la condición de calidad que fue la crítica esencial de la primera etapa positivista. Luego del año de 1958, pasando la mitad del siglo, con la instauración del sistema político de la democracia representativa en nuestro país, se estabilizaron y además del proceso de estabilización de las instituciones del Estado Nacional y de una prosperidad económica fundamentada en la actividad petrolera, avanzó sostenidamente la instauración del sistema masivo de educación gratuita que llegó a convertirse en una referencia no solo nacional, sino en la región. Me causó gran impresión, y esto lo discutí mucho lo conversé mucho con la profesora Inés Quintero, cuando abordamos la primera etapa, que titulamos Inicio bajo la prédica positivista, el modelo de educación restrictiva desde el año 1899 a 1932, el primer actor político fundamental que estudiamos en el proyecto fue el gobierno de la Revolución Liberal Restauradora, liderado por el general Cipriano Castro. A partir de 1899 se instaura este nuevo factor político, un grupo de disidentes dentro del Gran Partido Liberal Amarillo, y tomará las riendas del país por casi medio siglo. En una de las primeras lecturas, siempre los historiadores tenemos la tendencia de buscar los orígenes últimos, las causas eficientes y profundas de los fenómenos históricos hasta el pasado más remoto. En uno de los primeros discursos que leí, citado por el historiador Guillermo Luque, del presidente Cipriano Castro, hacía referencia al presidente Cipriano Castro al decreto de instrucción pública universal, gratuito y obligatorio que había sancionado y promulgado el presidente Antonio Guzmán Blanco en el mes de junio de 1870. Es decir, que 30 años después de este modelo, de este proyecto materializado pues en un decreto, 30 años después, todavía imperaba en Venezuela lo que se estipulaba en el decreto guzmancista. Cito a Cipriano Castro: el decreto civilizador de 1870 habría necesitado para dar sus frutos ubérrimos una larga era de sólida paz y de acción serena de la vida republicana. En las postrimerías de este siglo,
el historiador Guillermo Todt hace referencia a que existían en Venezuela 716 planteles para ambos sexos. Y calculando con una cifra más exacta, decía Guillermo Todt, concurrían aproximadamente 25 alumnos por escuela. Es decir, que existía un universo de 17.900 alumnos en el país para estos primeros años del siglo XX. Esta fue mi primera gran sorpresa, porque cuando retrocedimos en la investigación, nos dimos cuenta que las cifras alcanzadas en instituciones educativas y alumnos efectivos cursando en estas duplicaban o triplicaban estas cifras de comienzo del siglo XX. Es decir, que se había entrado en un proceso de involución con referencia a estos indicadores. Ocurrió durante este periodo un estancamiento del proceso de evolución del sistema educativo. Otro elemento o dato histórico que confirma esta afirmación fueron los pocos avances y propuestas que presentaron los distintos responsables del área de instrucción en las memorias y cuentas. Las memorias y cuentas en materia educativa son la fuente fundamental para acceder al desarrollo de esta problemática histórica. Destacó una excepción durante el periodo de Cipriano Castro, que fue la figura del ministro Eduardo Blanco, quien propuso en el año de 1904 introducir cambios de orientación y de objetivos en los procesos de educación que se adelantaban en Venezuela. La idea fundamental del ministro Blanco fue la siguiente: abrir amplio campo a la actividad intelectual de la juventud y poner a su alcance de manera práctica y efectiva los conocimientos necesarios para el ejercicio de las profesiones, aplicándolas al beneficio de nuestras innumerables fuentes de riqueza, que o permanecen como ignoradas o caen en manos extrañas que a la postre nos traen complicaciones internacionales en mengua de los intereses de la República. Existió entonces un propósito durante este primer gobierno de la restauración del Partido Liberal Restaurador, liderado por Cipriano Castro, una visión pragmática del proceso educativo de buscar formar a los jóvenes en actividades útiles para el desarrollo de actividades productivas en el país. Decía Eduardo Blanco lo siguiente: había que desarrollar un sistema de carácter utilitario con fines pragmáticos, que sirviese para atender los intereses económicos y materiales que la nación demandaba. Se debía especializar nuestros estudios profesionales, que se reducían en aquella época solo a 4 áreas: el derecho, la abogacía, los estudios de medicina, la ingeniería y la teología. La preocupación sería atender las demandas de los sectores mineros, agrícolas y comerciales de la nación, ya que no se contaban con escuelas de formación para estas áreas. Sin embargo, fue imposible lograr algún tipo de cambio en el sistema de educación universitario, ya que el presidente Castro, Cipriano Castro, consiguió una fuerte resistencia y oposición por parte de profesores y estudiantes de las universidades del país. Algunos sectores ilustrados y profesionales estaban en abierta oposición al régimen. Por ello, la universidad no recibió los apoyos gubernamentales necesarios para iniciar el proceso de cambio de implantación de las nuevas ideas pedagógicas, que ya se conocían y discutían en distintos ámbitos del país. Por el contrario, el efecto fue completamente antagónico. La universidad sufrió los efectos de las políticas represivas del régimen de Cipriano Castro. La Universidad de Zulia fue clausurada por decreto del día 20 de septiembre del año 1903, bajo el argumento del ministro Eduardo Blanco de que el país, entre comillas, cito, corría el riesgo de crear a la larga un proletariado intelectual, lo que llevaría a una degeneración del carácter nacional. Se consideraba y se concebía en aquella época que no se deberían formar tantos profesionales en el área de las ideas, del pensamiento, sino más bien en las actividades utilitarias. Una visión pragmática del sistema educativo. Igual efecto tuvo la medida sobre la Universidad de Carabobo, que también fue clausurada. Dentro de esta primera etapa hay un subperíodo que comienza en el año 1908, cuando llega el general Juan Vicente Gómez al poder, después de desplazar el gobierno al presidente Cipriano Castro. Y en este periodo político, en esta etapa política de la historia de Venezuela, donde se logra cierta continuidad administrativa, donde se logra en cierta medida pacificar al país, erradicar las continuas contiendas civiles armadas que las sacudieron a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
fue la coyuntura o el contexto propicio para que se intentasen ensayar distintas concepciones de lo que debía ser y cómo debiera funcionar el sistema educativo, basados en interpretaciones antagónicas de una misma doctrina imperante, que era la doctrina de la filosofía positiva. Todavía en estas décadas iniciales del siglo XX, imperaban en Venezuela y en muchos otros países de Latinoamérica los principios que explicaban la sociedad, los principios que determinaban cómo conocer las realidades del mundo y transformarlas a su vez para alcanzar el orden y el progreso social propuestas por el filósofo francés Augusto Comte. Resaltan en esta nueva etapa de la historia de la educación venezolana el propósito del Estado de centralizar y controlar el proceso para crear un sistema educativo moderno. Todos los responsables ejecutivos de la cantera o del área de la educación trabajaron hacia el mismo objetivo, aunque algunas veces con visiones diferentes. Fundamentándose siempre en defensa e implementación, como les decía, es un proceso desde el punto de vista de historia de las ideas y de la filosofía interesantísimo y que tuvo efectos materiales sobre el sistema educativo venezolano en la misma doctrina positiva. Estas propuestas fueron adelantadas por un grupo de destacados intelectuales y profesionales de distintas áreas, quienes gozaron del apoyo del presidente Juan Vicente Gómez para dirigir la cartera de Instrucción Pública. Este proceso de confrontaciones doctrinales propició el retorno en un momento determinado de principios liberales, es decir, que hubo una involución, un retroceso a principios previos a la instauración o la aceptación de la doctrina positiva en América, los principios liberales, que consideraba la necesidad de la más absoluta libertad para el ejercicio de la actividad educativa, sin que se lograra imponer como orientación durante todo el periodo. Más bien se instauró una línea de acción en materia educativa que será permanente durante todo el periodo gomecista. Lo fue el de la educación restrictiva, el sistema limitado de acceso a la educación, en detrimento del proceso expansivo o universal que pregonaba también Augusto Comte y fue defendido por Antonio Guzmán Blanco después de 1870. Comte postulaba que la nueva etapa positiva de la humanidad implicaba formar a las nuevas generaciones en esos principios, en esos valores, en esa metodología, en ese sistema, para acceder al conocimiento del mundo bajo el método positivo. Por lo tanto, esa educación debía ser universal, abierta para todos. Sin embargo, esto es interesantísimo, en esta etapa hubo confrontaciones entre los distintos ministros de Gómez, doctrinales. Se tomó una de las derivaciones del positivismo desarrollado por Herbert Spencer, donde se consideraba que el sistema educativo debía ser restringido. Vamos a adelantarnos un poco en este tema. El primer ministro de instrucción del periodo fue Samuel Darío Maldonado. En el año 1909 presentó una memoria y cuenta de su gestión en que analizó en esta memoria y cuenta los males que aquejaban al sector educativo del país. Proponía el ministro Maldonado lo siguiente: construir edificios escolares, reformar la escuela normal, elaborar programas para la formación para el trabajo, evolucionar hacia la escuela graduada. Asimismo, propuso llevar nuevamente alcanzar el número de escuelas a 1000 en funciones en todo el país para volver a los niveles que se habían alcanzado en el siglo anterior. Fíjense que ya en 1909, durante la nueva etapa política del gomecismo, representada por el gomecismo, se reconocía el retroceso cuantitativo que había ocurrido con el nivel de escuelas, con la cantidad de escuelas que existían en el país. Sin embargo, este postulado, esto es interesante, este anhelo chocó con la filosofía que se impuso con los siguientes ministros de instrucción pública: José Gil Fortul, Felipe Guevara Rojas, Rubén González y Rafael González Rincones, para quienes la educación en Venezuela debía ser restrictiva, no expansiva, y debía imperar la calidad sobre la cantidad. Se abogó entonces por una educación elitista. Gil Fortul
explicaba los fundamentos de esta medida. Es interesantísimo. El abogado, historiador venezolano, reconocido y destacado por su obra Historia Constitucional de Venezuela, decía lo siguiente: dos sistemas, cito, principales se ofrecen al estadista que ha de organizar la enseñanza pública con medios forzosamente limitados. El uno, el primero, que sacrifica la calidad por la cantidad. Consiste en multiplicar el número de planteles, aunque resulten imperfectos y dotados insuficientemente, a fin de llevar al mayor número de individuos y en el tiempo más corto los conocimientos más elementales. El otro sistema, el segundo, consiste en limitar el número de planteles al de los que pueda fundarse y mantenerse, pero bien dotados, como para dar una instrucción sólida e integral, pero necesariamente restringida a un menor número de individuos. Esta fue la doctrina que se impuso bajo estas concepciones, bajo estos fundamentos. ¿De dónde? Es interesante desde el punto de vista del estudio de la filosofía de las ideas. ¿Cuál fue el fundamento? Los postulados individualistas de Herbert Spencer, quien consideraba lo siguiente, cito: si se concede por un momento al gobierno o se acepta que el gobierno esté obligado a educar a los hijos de un hombre, ¿qué clase de lógica demostrará que no está obligado a alimentarlos y a vestirlos también? El positivismo, como es sabido, fue la filosofía que imperó durante buena parte de la gestión de Juan Vicente Gómez Chacón, presidente de Venezuela. Sin embargo, hubo confrontaciones. Por ejemplo, el ministro Felipe Guevara Rojas propuso lo siguiente: adelantar un modelo de organización del sistema educativo basado en escuelas, colegios, liceos, en una universidad compartimentalizada en escuelas independientes. Este modelo permanecerá en el tiempo y conformará la base del moderno sistema educativo, el sistema educativo superior del país. La reforma de Guevara Rojas, si bien tuvo una intención que se proyectaba para los niveles primario y medio, en sus inicios centró su intención en la educación primaria, privilegiando la escolaridad obligatoria graduada completa de 6 grados y el método de enseñanza concéntrica, de modo de que en que cada grado los conocimientos se fueran ensanchando a través de una progresiva asimilación por el procedimiento de lo más sencillo a lo más complejo. Esto fue innovador en la época. Destaca también en la gestión del ministro Guevara Rojas su propuesta de liberar al Estado en gran medida del control del proceso educativo, en contradicción con las políticas establecidas por sus predecesores. Aquí ocurre pues una propuesta interesante donde Guevara Rojas se atreve a proponer de que debe recurrirse nuevamente a una visión liberal del proceso educativo y que el Estado permitiera que particulares también se involucraran en el proceso de formación de la juventud venezolana. La propuesta fundamentalmente era dar la mayor libertad posible a los particulares, a las escuelas privadas, para que adelantasen el proceso educativo. El ministro se fundamentó en el principio liberal democrático de la difusión de la instrucción, con lo cual quedaba de igual modo el Estado en control del proceso educativo al reservarse la instancia final, la fase terminal, que era el otorgamiento de los títulos. Luego también de la realización de los exámenes finales supervisados por representantes del Consejo Nacional de Instrucción. Es decir, que no era una liberación completa, sino que el Estado se reservaba fases fundamentales como era la supervisión de los exámenes finales y la entrega de los títulos respectivos. Esta iniciativa quedó registrada en la Ley Orgánica de Instrucción del año de 1915. Quien esté interesado puede revisarla en este ordenamiento legal. Sin embargo, esta propuesta liberal chocó de frente y fue derogada por el nuevo ministro de Instrucción, Rubén González, quien volvió a pregonar que el proceso educativo en Venezuela debía estar bajo control, ejecución y supervisión absoluta del Estado venezolano. En materia de educación superior, bueno, como es sabido, la Universidad Venezolana sufrió mucho durante el periodo de Juan Vicente Gómez. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela
fue clausurada desde el año 1912 al año 1922, motivada la expulsión de 2 estudiantes por el rector. Se generó un conflicto que ascendió al Ministerio de Instrucción y el propio general Gómez, como citan varios estudiosos y las fuentes, ratificaron el cierre de la universidad. Sin embargo, cuando se reiniciaron actividades en el nivel superior, se implementó una reforma universitaria que resultó novedosa para la época. La misma fue impulsada por el ministro Guevara Rojas e implicó un conjunto de cambios de funcionamiento y organización que llevaron a la descentralización de la Universidad Venezolana. Se acordó el funcionamiento independiente de las escuelas profesionales. Se establecieron los concursos de oposición como mecanismo exclusivo y único para que los profesores pudieran acceder a las cátedras de la universidad y sustituir aquel sistema anterior en el cual el ministro de Instrucción era quien designaba a los profesores. Se acordó de igual manera otorgar reconocimientos de rango profesional de la profesión docente y la transformación de la universidad en un centro de investigación. Entonces, aquí se consolidan en este momento los 2 pilares fundamentales de la Universidad Venezolana. Además de un centro de divulgación del conocimiento, era un centro de generador del conocimiento. Como hechos dignos de consideración, para ir concluyendo con esta etapa, ocurridos en el periodo, debe mencionarse la creación en el año 1913, también por iniciativa del ministro Guevara Rojas, de la Escuela Normal de Hombres. De igual manera, esto es un acontecimiento importante, se registró el viaje a Chile en el año 1914 de varios estudiantes humanistas venezolanos que habían sido becados por aquel gobierno. Asimismo, el 15 de enero del año 1932, se creó en Caracas por iniciativa de un grupo de educadores la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Esta asociación fue el reflejo de las inquietudes, expectativas que tenía un importante grupo de profesionales del área, quienes conocían y defendían la necesidad de implementar con carácter prioritario en el país las más modernas propuestas en el campo de la pedagogía, que habían adelantado a nivel mundial investigadores destacados como Dewey, Pestalozzi, Mann, Ferri, Sarmiento, entre otros. La propuesta que adelantaron a través de su órgano divulgativo, la revista pedagógica, es otra fuente que pueden revisar los asistentes a la conversación, fue cambiar el obsoleto e ineficiente sistema tradicional de educación impartidos en las escuelas del país, el cual, cito, agota la espiritualidad, aniquila y destruye el entusiasmo de la juventud. Para ello propusieron, antes de su censura por parte del régimen en el año de 1935, mejorar las escuelas con el propósito de lograr que los niños estudiantes consiguieran un ambiente propicio a la libre expresión de sus actividades. Es decir, que además de las iniciativas del Estado, las iniciativas oficiales, también comenzaron a desarrollarse durante esta etapa espacios de discusión y espacios de manifestación de las inquietudes de un grupo de pedagogos del país que se venían formando con las más modernas tendencias, ideas, ideologías, metodologías en materia educativa que se conocían a nivel mundial. Concluyendo, en esta primera etapa, el sistema educativo no evolucionó a pesar de estas propuestas puntuales. Se mantuvo los niveles de los conocimientos más elementales y rutinarios de los estudiantes y manteniendo al profesorado en condiciones no ideales para el ejercicio de la profesión docente. El régimen restrictivo se impuso en Venezuela. Por ello, en algunos años de este periodo, el número de escuelas se redujo en vez de ampliarse. Aquel elemento de multiplicar las escuelas y lograr que este crecimiento de las escuelas, no exponencialmente, sino cualitativamente, sirviese para formar a nuevos venezolanos bajo criterios de calidad, no se logró del todo. Se redujeron el número de escuelas en vez de ampliarse. Sin embargo, estudios recientes de especialistas han demostrado que a pesar de estas carencias y promesas no cumplidas, así como por las restricciones que se vivieron y las deudas con el sector, el número de alumnos aumentó sostenidamente. Una investigación reciente, cito, señala que la educación primaria creció de forma sostenida en el periodo gomecista, pero muy lentamente a lo largo de todos estos años. Esa tasa de crecimiento puede concretarse en un 622% de la universitaria
y 250%, lo cual evidencia la coherencia entre la teoría y la práctica del gobierno gomecista, pues desembozándose sus ideólogos señalaron que la prioridad era la formación de las élites. Para revisar pues estas cifras. Pasamos a una segunda etapa, creo que me queda tiempo, quedan dos más, que titulamos el modelo de la escuela nueva, periodo comprendido entre 1932 y 1948. Con la muerte del general Juan Vicente Gómez, asciende al poder en Venezuela el general Eleazar López Contreras. Hubo un ambiente político propicio para la ampliación de espacios de participación política en el país y también para la implementación de aquellas teorías, aquellas doctrinas en materia educativa, aquellas metodologías que estaban en efervescencia en aquellos años. Objetivos y propósitos coincidentes surgieron entre los responsables del gobierno nacional y los principales líderes políticos de oposición. Muchos de ellos retornaron al país y crearon espacios como los partidos políticos. Primeramente, se debía buscar la consolidación progresiva de un régimen de libertades que evitase el retorno a una dictadura como la que se había vivido durante el periodo de Juan Vicente Gómez. De igual manera, fue el propósito de consenso en el momento, debían consolidarse las condiciones materiales, institucionales y sociales necesarias para afrontar el proceso de modernización económica y social que se está viviendo a nivel mundial y regional luego de superado ese proceso traumático de mediados del siglo XX, como lo fue la Segunda Guerra Mundial y la crisis económica del año de 1929. Venezuela no contaba para el momento con la preparación ni con la infraestructura necesaria para dar cabida al nuevo sector protagonista del momento, la clase media profesional asalariada. Era necesario formar y crear una clase media, la cual se trasladaba cada vez con mayor rapidez del campo a la ciudad para buscar un salario con el cual poder subsistir. En este contexto surgieron las propuestas educativas de los nacientes partidos políticos, algunos de ellos menciono simplemente para ubicar en la conversación: el ORBE, Organización Venezolana, a la FEP, la Federación de Estudiantes de Venezuela, UNR, la Unión Nacional Republicana, el PRP, el Partido Republicano Progresista, UNE, Unión Nacional Estudiantil, las Cívicas Bolivarianas, que apoyaban al presidente López Contreras, el ARDI, la Agrupación Revolucionaria de Izquierda, y otras agrupaciones de carácter político, que fueron una característica de este periodo: la posibilidad de actuar políticamente a través de partidos organizados. En este contexto surgieron las propuestas educativas de los nacientes partidos políticos, como decíamos, formados en significativos casos, en muchos de estos casos, por no decirlos todos, por los estudiantes universitarios que protestaron contra la dictadura en el año de 1928, la generación del 28. De igual manera, del propio gobierno del presidente López Contreras surgieron ideas para revisar e impulsar el sistema educativo heredado de la dictadura gomecista. Fundamentalmente, el propósito era, tras luces de las memorias y cuentas, de las fuentes, de las propuestas de estos nuevos actores políticos, vamos a llamarlos actores sociales, concientizar y preparar a los venezolanos para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos para la construcción subsecuente y defensa del sistema democrático. Este era el nuevo paradigma político de mediados de siglo. Además, la educación se convertiría a partir de este momento en el mecanismo esencial que garantizaría el bienestar y la prosperidad económica de los venezolanos. Entonces, esta es una idea fundamental. Esta es una idea que se planteó, que se propuso, que se defendió en esta etapa, que fue truncada por otros procesos históricos. Desde este momento, la educación, y eso ha sido pilar fundamental y una característica de la sociedad venezolana del siglo XX, es un elemento que hay que resaltar pues, en esta conversación. La educación se convirtió en la herramienta para la superación y el ascenso social de los venezolanos y las venezolanas que lograran ingresar al sistema educativo. La concepción de la clase social iba a sufrir un cambio importante, o iba a ser superada, mejor dicho, por las posibilidades de formación profesional de los venezolanos y las venezolanas. La gran mayoría de los actores políticos del momento enfocaron sus ideas en impulsar y desarrollar el sistema educativo venezolano.
Bueno, por cuestiones de tiempo, ya en el plan de Barranquilla, los líderes del ARDI habían propuesto cambios en materia educativa, sobre todo en tema de analfabetismo. En un detallado estudio hecho por la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria el 26 de agosto de 1936, se presentaron datos alarmantes de la situación del sistema educativo venezolano en aquel año. Las cifras estadísticas más optimistas revelan que hay en el país, decía la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, a lo menos 400.000 niños que no reciben educación alguna, que apenas el 20% de la población de edad escolar asiste a las aulas y que nuestro alfabetismo total alcanza la enorme proporción del 80%, una de las más altas del mundo. Esto es una cita textual de un pronunciamiento de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. El registro de este panorama llevó a los maestros y profesionales especializados en el tema educativo, a sectores políticos y universitarios del país, así como los propios responsables del gobierno, a proponer soluciones inmediatas y de alcance general para subsanar las deficiencias existentes, pero fundamentando las reformas en las novedosas ideas y paradigmas educativos que se discutían e implementaban en el mundo en aquellos años. Esto es interesante y hay que resaltarlo nuevamente, por tercera vez lo hago, era la correlación directa, el conocimiento permanente que había de los modelos más modernos o de los modelos en boga en el momento en materia educativa. Se vivía un contexto intelectual y profesional significativo. Los postulados positivistas estaban siendo apartados por su rigidez metodológica, conceptual, teórica y por su tendencia al dogmatismo, y en este contexto surgieron y se consolidaron los postulados de la escuela nueva. Es la nueva doctrina que se defendió en aquel momento. ¿En qué consistía entonces la escuela nueva? Esta, cito, pone énfasis en la valoración de la libertad, la espontaneidad y la acción del niño, y hace de este el centro de la escuela, por lo que se le califica de puerocéntrica y democrática, es decir, las condiciones y el método de formación tenían como eje central al niño, al estudiante. Los pensadores que inspiraron esta nueva corriente que se instauraría y generalizaría a nivel mundial fueron, entre otros, Ferrier, Dewey, Kilpatrick, de Croix, Montessori, Mantovani y muchos otros. La mayoría de estos planteamientos fueron divulgados en el país por el destacado educador, maestro, pensador y pedagogo Luis Beltrán Prieto Figueroa, a través de la revista pedagógica de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Para adelantar un poco, el presidente López Contreras, en su plan de febrero, el programa de febrero, perdón, propuso la organización de la educación nacional con el fin de poner a los diversos grupos de nuestro pueblo en condiciones de afrontar con suceso la lucha por la vida y la nivelación con los pueblos más adelantados. Puede resaltar, entre otras cosas, el 30 de septiembre de 1936 se fundó en Venezuela el Instituto Pedagógico Nacional. Sus esenciales funciones serían las siguientes. Primero, formar docentes para el nivel secundario y normal, contribuir con el perfeccionamiento de los docentes en servicio, fomentar la investigación científica educativa, especialmente en el campo de la pedagogía en general o venezolana, y sobre la orientación profesional. El Instituto Pedagógico fue creado con la asesoría de una misión pedagógica de profesores chilenos, así como de españoles, estadounidenses y puertorriqueños. El intelectual venezolano Mariano Picón Salas, desde la Superintendencia de Educación Nacional, con el apoyo del Ministerio de Educación, el escritor y el maestro Rómulo Gallegos, quien dirigía al ministerio, impulsaron este proceso fundacional, el cual, sin embargo, fue ejecutado por el ministro Alberto Schmidt. Como avance de esta etapa se registraron también la ley del 17 de julio de 1936, donde el Ministerio de Instrucción Pública pasó desde ese momento a denominarse Ministerio de Educación Nacional. De igual manera se alcanzó otro importante espacio institucional como fue la organización de la primera Convención Nacional del Magisterio. Se creó la Federación Venezolana de Maestros a través de esta primera Convención Nacional del Magisterio. Agrupación en donde tuvo una destacada participación la docente Mercedes Fermín, representante del nuevo rol que la mujer venezolana asumió durante esta etapa del proceso de transformación del sistema educativo venezolano.
El principio educativo de la escuela nueva se sustentaría a partir de desde este momento en la doctrina del bienestar social, que sustituiría sustituyó, vamos a ver, en pretérito, al Estado liberal como fundamento de las instituciones del Estado y del sistema político venezolano. ¿Cuál era su propósito esencial? El económico como el desarrollo social y cultural de las mayorías con sentido nacional. Atenuar la lucha social mediante el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, mediante el aumento de la oferta de empleo y la producción, y mediante la ampliación cultural y educativa. Así se lograría la transformación. O sea, lo importante de este periodo histórico del gobierno del presidente López Contreras es ver la efervescencia de ideas, la consolidación de instituciones que tuvieron un peso específico esencial en la consolidación del sistema educativo moderno del país. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar rápido. En el año de 1945, sin embargo, como bien es sabido, ocurrió un proceso político caracterizado por un cambio de gobierno en el país, cuando un grupo de jóvenes militares, jóvenes de rango medio, unidos a militantes del Partido de Acción Democrática, dieron un golpe de Estado al presidente Isaías Medina Angarita, quien había sido elegido como sucesor del presidente Eleazar López Contreras. Se conformó a partir del 18 de octubre de este año una Junta Revolucionaria de Gobierno que adelantó importantes transformaciones en la cultura política venezolana al instalar una Asamblea Nacional Constituyente, en donde se registró como avance político esencial en el país el uso del derecho por primera vez dentro de las tradiciones políticas de Venezuela, el uso del derecho al voto universal, directo y secreto, superando de esta manera el sistema electoral limitado y de segundo grado que imperó en décadas anteriores. De igual manera se reconoció el derecho de las masas, de las mayorías, a asumir su rol como titulares del poder político en el país, integrantes de la sociedad anteriormente desconocidos y marginados, sin acceso a las instancias de decisión política, como mujeres, analfabetos, fueron reconocidos en sus derechos políticos esenciales y ciudadanos. En este contexto de reivindicaciones, Rómulo Gallegos fue electo como presidente de la República en el año 1948. Bajo su mandato se profundizaron las políticas iniciadas por la Junta Revolucionaria, fundamentadas en la implementación de la Escuela Nueva o la Escuela Activa en Venezuela. El principio educativo de la Escuela Nueva se sustentaría a partir de este momento en la doctrina del bienestar social, como les dije. En un informe presentado por el ministro de Educación, se buscó, entonces, a partir de aquel momento, hay que resaltar, se dio impulso, se buscó antes, con anterioridad, pero a partir de esta etapa, bajo este contexto político, esta coyuntura política, se buscó ya institucionalizar la masificación educativa en Venezuela. La masificación como principio, como política de Estado, el acceso masivo al sistema educativo en el país. El primer ministro de Educación del nuevo gobierno, el doctor Humberto García Arocha, solicitó crear 6.000 escuelas en todo el país y capacitar a 10.000 maestros adicionales luego de describir el panorama educativo en el año 1945. Cito para tener una idea. Existen actualmente, decía el ministro García Arocha, 787.812 niños en edad escolar, de los cuales tan solo 281.959 tienen escuelas a donde ir, quedando por consiguiente más de 500.000 de niños sin planteles en los cuales poder ingresar. De los 281.928 alumnos que asisten a nuestras escuelas federales, estatales o municipales y privadas, hay 63.000 de ellos que carecen de pupitres donde sentarse. Aquí entramos en el tema del equipamiento, la equipación de estos centros educativos, teniendo que hacerlo la gran mayoría en cajones, tablas o en el suelo. En Venezuela existen 4.030 escuelas, de las cuales 1.629 son federales, y en estas faltan, entre otras cosas, más de 700 pizarrones, cerca de 1.000 mapas de Venezuela y más de 1.500 filtros para depurar el agua. Añádase a todo esto, concluía el ministro, que en la actualidad hay tan solo 3.969 maestros en ejercicio.
Se inició entonces un proceso intenso institucional a partir de este periodo para modernizar y masificar el sistema educativo venezolano. De igual manera, se inició a partir del año 1946 una ambiciosa y amplia campaña de alfabetización. Se creó el Patronato Nacional de Alfabetización, se desarrolló en el nivel inicial la implementación de las casas cunas para apoyar a las madres trabajadoras y los comedores escolares. Esto posibilitaba y daba oportunidad a que la madre tuviese espacio y oportunidad también para dedicarse a labores de trabajo. A nivel universitario, se ejecutó un proceso de ampliación de los estudios de este nivel al crearse durante este mismo año la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Se iniciaron estudios también de periodismo, letras e historia. Se reabrió nuevamente la Universidad del Zulia. El ingeniero Luis Caballero Mejía propuso la creación de la Escuela Técnica Industrial en la ciudad universitaria para preparar a los jóvenes en las necesarias profesiones de mecánica, química, fundición, ingeniería industrial y maestros de obra, entre otras. Se resurgieron las escuelas artesanales heredadas del periodo humancista. Sin embargo, el gobierno no estuvo exento de polémica, como lo fue el caso estudiado ya del decreto ley 321, cuyo propósito era regular el sistema de exámenes y evaluaciones en los distintos niveles educativos. La férrea oposición de los colegios privados y sobre todo de la Iglesia Católica de Venezuela llevó a suspender temporalmente la entrada en vigencia de esta norma. En un esfuerzo por institucionalizar la educación de masas del país, dejando a un lado la educación restrictiva, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa presentó el proyecto de Ley Orgánica de Educación del año de 1948, que se convertiría en el modelo que materializaría esta aspiración social y estatal. La educación selectiva para reducidas minorías privilegiadas se reemplaza en las disposiciones de este proyecto de ley por una amplia educación popular, necesario fundamento del progreso democrático. La acción educativa del Estado tiene que proyectarse sobre la totalidad del pueblo venezolano para que éste se afirme a sí mismo en plenitud de conciencia ciudadana. Entonces, este es un cambio esencial dentro de este tema que estamos estudiando y del cual estamos conversando hoy, cómo hay un cambio de concepción importantísimo acerca de la utilidad y de la forma de materializar el proceso educativo, que tiene, además de un fundamento doctrinal teórico, tiene también por detrás como impulsor esencial el gobierno del Estado, la administración del Estado. Las instancias de poder fueron las que impulsaron esta propuesta y vemos como a partir el gobierno surgido de la Junta Revolucionaria del año 48 se propone como objetivo estratégico para la sociedad venezolana el proceso de la educación masiva. Este propósito se articulaba en el anhelo político supremo de la educación como vía para alcanzar, cito, el propósito de perfeccionar mediante la cultura la integridad moral y material de la nación venezolana. Para concluir, un nuevo golpe de Estado en el año de 1948 desplaza a este factor político liderado por el presidente Rómulo Gallegos, y se detuvo el proyecto masificador de la educación venezolana bajo los lineamientos del Estado de Bienestar. Aquí ocurre un proceso interesante, creo que me quedan pocos minutos. En este encuentro golpe liderado por los tenientes coroneles Marco Pérez Jiménez, Carlos Delgado Charbol y Felipe Llovero Páez, sacaron del poder al presidente Rómulo Gallegos. Alegaron los insurrectos varias acciones políticas materiales que habían propiciado este golpe, y en materia educativa se produjo un retroceso e involución del proyecto que se venía gestando en el sector desde comienzos del siglo de 1930. Lo primero que se realizó en la Junta Militar por medio del ministro de Educación, Augusto Mijares, fue derogar, y ese fue el objetivo político esencial, derogar la Ley Orgánica de Educación sancionada el 18 de octubre de 1948. En su lugar, se sancionó un Estatuto Provisional de Educación del día 25 de mayo de 1949. El propósito fundamental del nuevo instrumento normativo fue facultar al Ejecutivo para cambiar la directiva de los colegios e instituciones de educación del país, así como los rectores de las universidades públicas. Era todo un propósito político represor el que estaba contenido en este proyecto de ley de educación, o en esta ley de educación, en este estatuto, perdón. En materia de mejoramiento de las condiciones del magisterio, el régimen militar creó, este es un dato interesante, el 23 de noviembre de 1949, el Instituto de Prevención y Asistencia Social
para el personal del Ministerio de Educación, conocido como IPASME. El día 17 de noviembre de 1950 creó de igual manera el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. El general Marcos Pérez Jiménez, quien asumió la presidencia de la República, se preocupó por adelantar el proyecto del nuevo ideal nacional en materia educativa. La misma establecía como premisa fundamental y esencial la transformación del espacio físico para permitir al individuo el desarrollo de sus capacidades creativas. Aquí estamos entonces ante una nueva propuesta doctrinal, que tenía una de sus ramas, una de sus imbricaciones o especificidades en materia educativa. Transformar el espacio físico para permitir el desarrollo de las capacidades individuales y creativas de los ciudadanos. Fundamentándose en esta idea, se inició el 27 de junio de 1951 el Plan Nacional de Edificaciones Escolares. Se desarrollaron las obras y se inauguró el campus actual que existe de la Universidad Central de Venezuela, a pesar de que la universidad fue clausurada nuevamente por razones políticas. En otro plano, el 22 de agosto de 1953, esto es interesante, este dato, del régimen militar, se creó el Reglamento Orgánico de Universidades Privadas. Importantes instituciones de educación superior como la Universidad Católica Andrés Bello comenzaron a impartir clases durante este periodo. En este mismo orden de ideas, el presidente Pérez Jiménez permitió a la Universidad Central de Venezuela y a la Universidad Católica Andrés Bello formar docentes en sus respectivas escuelas de educación. Este es importantísimo este punto, ya que de esa manera le quitaba el monopolio exclusivo al Instituto Pedagógico Nacional para la formación de los docentes en el país. El nuevo ideal nacional contemplaba una serie de principios que se establecieron en la Ley de Educación del 25 de julio de 1955, que trastocaron el proceso evolutivo que se venía gestando en el área de la sociedad venezolana. Su esencia fundamental sería la disciplina y el apoliticismo docente. Había que apartar del proceso educativo venezolano cualquier idea o cualquier metodología para inculcar ideas políticas a los estudiantes. Ya para cerrar, y me permite entonces 5 minutos, no sé si me pasé de tiempo, la última etapa la titulamos la masificación de la educación. Es la etapa más compleja y es la etapa en la cual transcurre de 1958 a 1999, los últimos 40 años del siglo XX venezolano, donde se logra materializar y desarrollar estas propuestas que se venían gestando, como hemos conversado, desde comienzos de siglo. Comenzó un proceso político en Venezuela que fue el contexto que permitió pues, la explosión de la masificación educativa en el país, que daría estabilidad a las instituciones del Estado, lo que a su vez propiciaría la implantación de un sistema educativo que llevaría al país a lograr importantes avances en la materia que tendrían efectos positivos en la consolidación de un sistema político, así como en la materialización de importantes cambios en la sociedad venezolana. Entonces, ¿cuál es el principal interés político? No hay que separar el elemento educativo del elemento político, que creo que ya en conversaciones previas al tema social se ha tocado el tema de la evolución política de Venezuela en el siglo XX. Sin embargo, es uno de los factores que explica el contexto político y el propósito político que regía en estos 4 periodos de la historia de Venezuela, es el que propicia y determina cuál es el rumbo que debe tomar el sistema educativo venezolano. Y aquí cambia el propósito. El principal interés de los actores políticos presentes en el año de 1958 fue evitar la instauración de cualquier nuevo gobierno dictatorial en Venezuela. Los líderes, los principales partidos políticos del momento, acordaron crear un sistema político que no sucumbiese nuevamente ante un intento militarista. En materia educativa, el acuerdo fundamental fue plasmado en el propio Pacto de Punto Fijo el 31 de octubre de 1958 en materia educativa en los siguientes puntos: fomento de la educación desde el preescolar hasta la universidad, revisión total del sistema para adaptarlo a las necesidades del desarrollo económico y cultural del país, erradicación del analfabetismo, intervención del Estado en la educación sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza. Fíjense, se llega a un punto intermedio con lo que se había propuesto en etapas anteriores, en etapas previas. Protección y dignificación del magisterio y defensa de los valores históricos y artísticos. Entonces, la necesidad de otorgar espacios y oportunidades educativas a todos los asociados
constituyó a partir de este momento un derecho fundamental, un derecho constitucional. Por ello, el propósito estratégico de aquella etapa fue alcanzar la masificación en todos los niveles educativos del país. Esta fue una respuesta histórica al sistema restrictivo que se implementó en las primeras etapas, como ya hemos revisado, y este propósito generaría también a largo plazo, como efecto directo, la ampliación de la mano de obra especializada que se requería para afrontar el proceso de industrialización que impulsaría el país hacia el desarrollo. Y además, sería la masificación una garantía. Esto hay que tenerlo claro, cómo el modelo educativo va de la mano, va asociado tanto a las doctrinas imperantes, la metodología, pero fundamentalmente los propósitos políticos. Esto nos vuelve y nos lleva a la teoría de la conformación del Estado, la teoría de la conformación de la nación, que en la concepción moderna europea y que se trasladó a América, el Estado y la nación como entidades creadas surgen a raíz de un proceso político. Y aquí se confirma, la sociedad venezolana evoluciona en materia educativa en el siglo XX, creo que es el propósito de estas conferencias, porque hay un proyecto, un interés político de lograr esa masificación. ¿Por qué? Porque el propósito sería masificar la educación como garantía para la subsistencia del régimen democrático. Esa era la esencia de ese proceso de masificación. Además de convertir al sistema educativo como una plataforma a través de la cual los venezolanos que accedieran al mismo iban a lograr superarse socioeconómicamente. El acceso masivo al sistema escolar se consideraba importante por razones ideológicas y económicas. La razón ideológica fundamental era el mantenimiento de la democracia. La educación era la mejor defensa del régimen y su mayor diferencia. Hay muchas cosas que hay que hablar. Se crea Cordiplan, se crea el INSE, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Quisiera compartir unas cifras importantes que importantes estudiosos en estas materias han logrado reunir. Por ejemplo, se diversificaron y multiplicaron las instituciones educativas, creándose los colegios universitarios de tecnología, los institutos politécnicos, los institutos universitarios privados. De 10 instituciones de educación superior existentes en 1969, 10 años después, en 1979, se contaban con 69, 13 universidades, 5 institutos pedagógicos en todo el país, 13 institutos universitarios de tecnología, 4 institutos universitarios politécnicos, 7 colegios universitarios, 4 universitarios privados y un instituto pedagógico privado, 5 colegios privados y 12 institutos universitarios privados. En 1967 se crea la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con sede en el estado Falcón, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallego, con sede en San Juan de los Morros, así como muchos otros casos que por razones de tiempo no me puedo detener. Cierro ya con 2 ideas, aprovechando la bonanza petrolera generada en Venezuela por los ingresos extraordinarios conseguidos producto de las alteraciones del mercado acaecidas por la guerra del Yom Kippur en el año 1973, se contó con recursos excedentarios para financiar los estudios en reconocidas universidades del mundo de jóvenes venezolanos y de todos los niveles socioeconómicos de educación media universitaria en varias disciplinas y áreas a través del programa Gran Mariscal de Ayacucho. Entonces, muchos profesionales, muchos venezolanos se formaron en distintas áreas y constituyeron un significativo porcentaje de estos venezolanos en futuros docentes y los profesionales que adelantaron las empresas del Estado y empresas privadas del país. Finalizo con una de las ideas. En 1958 hubo 5.667 alumnos en el nivel preescolar, en tanto que para 1967 subió a 34.193, es decir, un aumento del 576%. Son cifras que estoy tomando de la obra de la profesora Ana Carit Rodríguez. En este nivel primario también hubo en 1958 775.586 alumnos. En 1967 se registraron 1.380.500.000, aumento del 78%. Las cifras de maestros durante este periodo aumentó en un 99,5%. Las edificaciones educativas también se incrementaron en más del 161%. La educación media pasó de un total de alumnos
de 76.684 en el año 58 a más de 343.000 en el año de 1967, es decir, un incremento del 348%. Como cifras como esta, hay muchas otras más que son los indicadores fundamentales para conocer la materialización pues, en materia del sistema educativo, pero lo importante es que Venezuela se convirtió en un referente regional de inversión del Estado en materia educativa y en transformación de importantes sectores de la sociedad venezolana en clases medias profesionales que contribuyeron durante ese siglo con su formación, con su experticia y con la posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas e intelectuales a través de un sistema educativo sólido en baluartes de la transformación de la sociedad venezolana en esta etapa. Me disculpo por lo largo, por ver que eran muchos datos, muchas cifras, y traté pues de resumirlo. Les cedo la palabra a los organizadores del evento. Muchas gracias por, realmente mucha información, pero información importante. Aquí Sí. tenemos algunos comentarios, algunas preguntas en el chat. Recuerden que si quieren pues intervenir, pueden levantar la mano y les daré permiso para que puedan encender su micrófono. Aquí Pedro Graterol pregunta, ¿puede volver a repetir cuál era el beneficio que argumentaban aquellos a favor de la educación restrictiva a principios de siglo? Ok. Pedro, es una idea interesantísima, esbozada por el ministro José Gil Fortul, y te cito, en qué fundamentaba él, el ministro Gil Fortul, porque el sistema debía ser restrictivo. Tanto en agricultura como en pedagogía, el sistema extensivo suele ser el de los países atrasados y rutinarios. Fíjense, estaba usando Gil Fortul y los positivistas de la época como referencia, que el sistema masivo de educación era el de los países atrasados y rutinarios. El intensivo o restrictivo es el de los países adelantados y en progreso. Acuérdate que la doctrina positivista pregonaba que la sociedad debería alcanzar, la sociedad de ese momento debía alcanzar el orden para lograr posteriormente llegar al progreso. En fin de cuentas, concluye el ministro, el intensivo resulta a la vez que el único realmente eficaz, y esto es lo más importante, el sistema restrictivo es el más barato. Hay una razón fáctica. ¿Y qué contexto histórico estamos viviendo? La Primera Guerra Mundial. Venezuela entró en una crisis en la hacienda, producto de la disminución de las exportaciones de petróleo, el presupuesto nacional se contrajo, se redujo, y esa situación creó una escasez fuerte de recursos económicos. Por eso que el ministro decía, es la más barata. Y cierro ya, Pedro, con tu pregunta, con lo siguiente. El ministro decía lo siguiente: dos sistemas principales se ofrecen al estadista que ha de organizar la enseñanza pública como con medios forzosamente limitados. Fíjate la insistencia en el factor económico de fondo. No tengo dinero para invertirlo en educación, el dinero lo invertiría en otra cosa. Los especialistas en el gomecismo sabrán en qué. El principal de estos sistemas, sacrifica la calidad por la cantidad. Entonces, Pedro, también es una cuestión de calidad. La educación masiva tiene un efecto cualitativo, ya que al abarcar más, se logra menos en proporción de calidad. ¿La cantidad en qué consiste? En multiplicar el número de planteles, aunque estos sean imperfectos y estén insuficientemente dotados, a fin de llevar al mayor número de individuos. Fíjate que individuos, ni siquiera, metodológicamente un historiador no puede cometer el error de caer en ucronía o anacronismo, pero no se habla de ciudadanos. Sin embargo, en el siglo XIX, Guzmán Blanco ya decía futuros ciudadanos. Aquí se habla de individuos, y formaron en el tiempo más corto en los conocimientos elementales. Sin embargo, el sistema restrictivo, que consiste en limitar el número de planteles al de los que puedan fundarse y mantenerse bien dotado exclusivamente a ellos, permite dar una educación sólida e integral, pero restringida a un número reducido de individuos. Fíjate la calificación que se usa. Ese es el fundamento de esa medida. Aquí, continuando un poco su pregunta, también dijo Pedro, ¿qué otros desarrollos educativos trajo el niño?
como el fin de la masificación de la educación es compatible con las ideas de, cómo el fin de la masificación de la educación es compatible con las ideas de cambiar el aspecto físico. ¿Hubo más planteles o cómo funcionó? Bueno, no hubo más planteles, sin embargo, hubo reformas importantes en, como les mencioné, en materia de educación superior, en creación de instituciones de soporte al magisterio, como el, déjeme buscarle el dato preciso para no fallarle en la respuesta. Fíjense que este proyecto de ley en primera instancia, la propuesta fue de carácter restrictiva, frenar la masificación, pero primero fue una medida de shock, la primera medida política para intervenir directamente en las universidades y en los colegios públicos, que eran espacios de fermentación política, espacios donde de evidente oposición al régimen militar. Después de eso, el régimen creó, como dije, el Instituto de Prevención y Asistencia Social del Magisterio, el IPASME. Se creó el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Y bajo esta propuesta ideal nacional se crearon escuelas, pero bajo también en cierta medida esa concepción restrictiva que buscaba la calidad con el Plan Nacional de Edificaciones Nacionales, que hay escuelas modelo que surgieron en este periodo, escuelas, muchas de ellas conocidas, cuyos nombres se vincularon pues a los países que conformaron pues Latinoamérica, pero no existió una masificación como tal cuantitativamente de instituciones de educación media. En materia de educación superior, un aspecto importante, inicio de actividad en la Universidad Católica Andrés Bello, la creación de la Escuela de Educación. Este factor es importantísimo porque y hay un propósito estratégico de usar el sistema educativo como herramienta política. Aquí es mucho más evidente, siempre lo fue, pero aquí es más evidente. Entonces, por ejemplo, al crear las escuelas de educación en la Universidad Católica de Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, se quitaba ese monopolio exclusivo que tenía el Instituto Pedagógico Nacional. Entonces, fíjense que fueron acciones puntuales que no implicaron una competencia en masificar. Los indicadores fundamentales para medir los efectos son la cantidad de estudiantes, la cantidad de escuelas, pero aquí hubo una intención de llevar ese nuevo ideal nacional a través de estas instituciones selectas como espacios de desarrollo o espacios de formación de los futuros actores políticos del rey. Ok, bueno, por aquí tenemos una mano levantada de Valentina Guzmán. Voy aquí a permitirle que encienda el micrófono. Hola, Gustavo, buenas noches. Mira, me llama la atención que, bueno, que no mencionaste la participación de la Iglesia Católica en ese proceso de masificación. Ojo, no es crítica, es que quería también preguntarte cómo fue ese proceso, porque fíjate, mientras tú hablabas, yo más o menos hice un escaneo aquí. Hubo colegios en 1923, el San Ignacio de Loyola, La Salle en el 44, el Don Bosco en el 60 y así. ¿Cómo fue esa participación de la Iglesia? E incluso estoy viendo también que en 1960 se creó, no, mira, en el 46 el Moral y Luces, el colegio hebreo, Luces Herzl Bialik se llama, ¿no? Okay, pero ¿cómo fue ese proceso del Estado ceder, digamos, potestades a una institución como los católicos bueno, y otras religiones para formar, para masificar, para llevar la educación a mayor cantidad de personas o individuos, como lo acabas de decir? O si tenía que ver justamente como era un proceso de masificación, estas instituciones se veían reducidas a un selecto grupo de personas, según la clase social, según, digamos, el target al que iba dirigido. Bueno, ¿Y tu por qué lo pregunta, hizo? ¿Y por tu qué lo hizo el pregunta, Estado? okay. Dale, perdón. No, perdóname, Valentina, muchas gracias por la pregunta.
Tenía muchos datos, pero por cuestiones de tiempo no podía aquí hablar una hora. Sí, me Pero imaginé. Ajá. las instituciones privadas estuvieron presentes siempre en este proceso. Fíjate que desde comienzo del siglo, muchas órdenes religiosas que habían trabajado en materia educativa se les permitió regresar al país. Jesuitas, Jesuita. La Salle, muchas estaban ahí presentes. Y la propuesta que mencioné, fíjate que esa propuesta que mencioné durante la etapa del presidente Juan Vicente Gómez, de liberar la educación, de quitar el control absoluto del Estado, era para dar acceso y mayor capacidad de acción a estas instituciones Ahí está. privadas, que se Ok. consideraban también como pilares, que podían ser pilares de ese proceso educativo. Sin embargo, hay algo interesante. El foco de mi exposición, Valentina, era cómo el Estado concibe y desarrolla la institucionalización en materia educativa. Y hubo un diálogo, no un diálogo, creo, bueno, pudo haber sido diálogo, aquí estoy especulando yo como historiador porque no estuvo presente, pero hubo un choque de posiciones permanentes y sostenidos en estos primeros 30, 40 años del siglo entre quienes sostenían darle mayor participación, liderazgo de este proceso de masificación de la educación, que en esta primera etapa no se puede hablar de una masificación como tal, sino de una formación de tipo elitista, porque eran pocos los que tenían acceso a esas instancias de educación, pero hubo una oposición fuerte, decidida, de muchos prohombres del positivismo, señor Gómez, de que el Estado todavía no había desarrollado las capacidades necesarias para controlar el proceso educativo. Como tal, como el Estado no había logrado desarrollar un sistema educativo, todavía fíjense que está esa discusión entre dos ministros que se suceden en que se debe liberalizar la educación y el Estado permitir esa ayuda de estas instituciones privadas que siempre estuvieron presentes, pero el principio que logró instaurarse fue que en esa etapa de la formación del sistema educativo se debía regir exclusivamente bajo control y supervisión del Estado. Entonces, cualquier propuesta que se propusiese debía ir de la mano del Estado. La educación católica, la educación privada laica tiene un aporte fundamental al proceso educativo venezolano. En el sistema, en nuestro sistema educativo, en la última etapa que mencioné, de 58 a 1999, las instituciones de educación privada tienen un aporte sustancial, cualitativo y cuantitativo en la formación de esa clase media profesional venezolana. Siempre estuvieron presentes. Nunca se descartó. El propósito, Valentina, de mi exposición fue ver cómo el Estado se enfrenta ante esa nueva problemática de construir un sistema educativo que tuvo un auge en 1870 con el proyecto político guzmancista, pero se vino abajo a comienzos de siglo. Pero siempre estuvo ahí la educación privada y valdría hacer una investigación más profunda que ya se han hecho y aportar más ideas de las propuestas de estos educadores y los directores y de los actores, padres y representantes de estas instituciones, de cuál debía ser el rol de la educación privada en la formación de la sociedad venezolana del siglo XX. Exacto. Muchísimas gracias. Sí, porque jugó un rol fundamental. O sea, te pones a ver, Gustavo, la cantidad de universidades a partir del 53 con la Universidad Católica, y después estaba viendo la Universidad Metropolitana, la Monte Ávila, todas esas universidades han jugado un rol fundamental en la formación de ciudadanos ahora. Gracias. Exacto. No, gracias a ti. Muy buena pregunta. A ver, por aquí tenemos a Ronald Uribe. Voy a habilitarle el micrófono. Hola, buenas tardes, buenas noches, profesor y colegas. Mi pregunta va orientada, profesora, a su juicio, ¿cuál cree usted que ha sido o que fueron las fallas del sistema educativo en el periodo del 58 al 98 con esta masificación de la educación? ¿Cuál es su postura al respecto? Gracias. Bueno, esa idea es importantísima y Ronald Uribe, gracias por la idea, porque fíjense que cuando yo hablé de la génesis de ese proceso de masificación que multiplicó exponencialmente la cantidad de instituciones de educación a nivel medio, a nivel básico y a nivel universitario, fue que se fundamentó además de este proyecto político, disculpen, y del interés de no regresar como esencia a un sistema dictatorial militarista y de constituirse en plataforma de la nueva clase
media profesional como mecanismo de superación socioeconómica, tenía un error de vicio, perdón que utilice este término jurídico, tenía un error de genésico y de formación, y como expliqué, ese proceso expansivo se fundamentó esencialmente en la riqueza petrolera descomunal que se logró fundamentalmente en los años 70. Entonces no se pensó en la forma de sostener esa infraestructura. Perdón, estoy escuchando, alguien está hablando. Ok, un audio se coló. No se pensó, para mí, es mi opinión muy personal, en cómo sostener ese proceso de masificación ante la falta de los ingresos petroleros. Entonces ya desde los 80 se estaba viendo en el sistema educativo a todos los niveles problemas y malestares de atención al magisterio, de los profesores universitarios a finales de la década ya de los 80, ya era evidente de que ese sistema proyectado e ideado bajo una riqueza coyuntural no se iba a sostener, era imposible que se sostuviese si no existía esa plataforma política. Para mí eso fue el error más grave y creo que es lo que se está evidenciando en el presente en el sistema educativo venezolano, en la educación pública. El éxodo masivo de profesores universitarios. Es inconcebible, yo que estoy en una universidad en el exterior, hay risas y no lo asimilan de que un profesor gane 5 o 10 dólares. Yo te pregunto, profesor, repito, ¿son 5 o 10 dólares a la hora? No, 5 o 10 dólares al mes, sin ningún tipo de beneficios socioeconómicos. Entonces, creo que eso fue un error fundamental de los proyectistas. Si bien era una idea que se venía desarrollando con fundamentos sólidos, doctrinales y también políticos desde mediados del siglo XX, y con una razón social fundamental, porque muchos venezolanos, y me incluyo, nos valimos del sistema público de educación para lograr llegar a donde hemos llegado, miles y miles de venezolanos, además de los espacios de formación privada, no se pensó en una forma o un pilar o una columna de sostén económico de esa infraestructura que se creó tan monstruosa cuando no existiese los ingresos por la renta petrolera. Entonces creo que ese fue un error garrafal. Fue un edificio para mí que tenía bases poco sólidas y se manifiesta en el descontento que se ve actualmente y que manifiestan profesores, docentes de los distintos niveles de la educación de nuestro país. Entonces, esto genera mucha tristeza porque yo soy profesor universitario desde hace 19 años en instituciones públicas del Estado venezolano. Lo sigo siendo, pero no hubo un plan alterno de financiamiento y de sostén de las universidades que no fuera la dependencia directa de los recursos del Estado. Entonces, eso generó para mí, la persona que hizo la pregunta, un error garrafal de ese sistema. Bueno, por aquí no hay otros comentarios en el chat. No sé si Juan Pablo Lares levantó la mano. Sí, sí la levantó. Aquí voy a habilitarle el micrófono. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches y buenas noches también para todos los asistentes. Bueno, mi pregunta va dirigida esencialmente también a lo último que acaba de comentar, que es con respecto a esas bases, ¿no? A esa necesidad, obviamente, que hubo en un pasado para masificar e institucionalizar la educación a través de un dogma tan principal como el respeto a la democracia, pero que en la actualidad se ve un poco perdido. Entonces, entiendo que tal vez los procesos democráticos fomentaron todo ese proceso educativo, pero en la actualidad ya vemos cómo el Estado mismo es quien está interviniendo en las universidades públicas. Y quería preguntarle cómo usted avisora el panorama, no tanto el actual y el que se viene próximamente, sino un panorama de recuperación. ¿Usted cómo consideraría ese proceso? ¿Cómo tratar de recuperar esas bases o las más importantes, como usted lo mencionaba, por ejemplo, la Gran Mariscal de Ayacucho o ese tipo de iniciativas para una Venezuela futura y un proceso reeducativo? Bueno, muy buena tu pregunta. Bueno, me pone a trabajar, pero soy historiador, ¿no? Miro el pasado, al futuro es difícil, escapa pues de nuestras previsiones, pero Venezuela está viviendo un proceso social complejísimo,
un proceso socioeconómico y político complejo que es difícil de explicar. Mi estancia aquí en esta universidad de Estados Unidos ha servido para tratar de explicar lo poco que yo comprendo de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es un fenómeno paradigmático que tal vez no tiene comparación y modelo previo. Pero como hemos visto, si bien es historia social de nuestro país, el siglo XX, todo lo que significó el proceso educativo, la formación de una clase media profesional, los efectos positivos que tuvo en la transformación en los niveles de calidad de vida, en la mejora de indicadores socioeconómicos en el país, en el crecimiento de Venezuela en distintos ámbitos, artísticos, profesionales, científicos. Profesionales venezolanos han sido rectores en universidades del mundo, nuestros literatos, gramáticos, poetas, durante la segunda mitad de este siglo, ocuparon importantes espacios a nivel mundial en sus distintas áreas. Ese proceso de masificación logró cambiar las realidades sociales venezolanas. Llegó lejos, lejos, dentro de las familias venezolanas. Cada familia venezolana que tuviese un integrante, una integrante que podía ir a la universidad, era una familia que necesariamente cambiaba. Cambiaba en proyecciones de vida, cambiaba fundamentalmente económicamente, socioeconómicamente, poder mudarte, poder generar o plantearte nuevos paradigmas de vida. Entonces, Venezuela es un caso importantísimo de cambios sociales. Yo creo que en las otras conferencias que organiza la profesora Inés Quintero se verán con otros indicadores cómo los efectos de la educación masiva generaron transformaciones en las realidades sociales del país para mejorar los indicadores socioeconómicos de Venezuela, para colocar a nuestro país en la vanguardia de Latinoamérica en muchos elementos, en muchos indicadores socioeconómicos. Pero como yo te decía, Juan Pablo, y esto es fundamental, hay que entenderlo, el proceso educativo va necesariamente ligado al proceso político. El proceso político tiene una incidencia directa y determinante sobre las realidades educativas. En tanto en Venezuela ocurra un acuerdo político, yo no te puedo decir de qué tipo, una sinceración, un proceso de diálogo, no diálogo como lo entendemos de Noruega, de México, sino de diálogo entre los principales actores políticos del país, se van a dar las condiciones necesarias para que una sociedad que genere espacios, confianza en los espacios de participación política, se preocupe por retomar y resolver los problemas que implica la actividad política en la economía y en la educación. Van ligados en la mano. Tú no puedes analizar el fenómeno social, educativo, desligado de lo político. Entonces, si hay un acuerdo político, un cambio político, yo no sé cómo decirlo, que propicie, que mejore las condiciones económicas del país, ten la seguridad que de los casi 6 millones de venezolanos que están en el exterior, más de 5 millones y algo, cifras oficiales de la ACNUR, la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas, muchos de esos profesionales regresarán a Venezuela para trabajar en el rescate, transformación, reconfiguración, llámelo como usted lo quiera llamar, del sistema educativo venezolano, que sinceramente en muchos sectores está haciendo agua. Por no decir, por no ser dramático, ha desaparecido, es un muerto en vida. Es imposible que además de la situación terrible de la pandemia y de la crisis económica que vive Venezuela, un profesor universitario, un docente, su salario no le alcance para el traslado diario al lugar de estudio, que no tenga acceso a internet para poder impartir clases, que no tenga acceso a lo más adelantado que haya en materia de publicaciones para actualizarse en su respectiva área de formación. Entonces, es dantesco lo que se está viendo en Venezuela, es complejo porque tiene multiplicidad de factores y causas, pero yo creo que en la reconfiguración de la Constitución, y que es Constitución, Juan Pablo, cuando me refiero a la Constitución, es el pacto esencial de un Estado, de una nación. Cuando Venezuela reconfigure, no sé a través de cuál medio, ese pacto constitutivo de la sociedad venezolana, volverá al tapete la necesidad de discutir y plantearse cuál es el modelo educativo que se quiere. Estamos entonces ante una nueva realidad, un nuevo paradigma. La educación es una educación ahora telemática, a distancia, una vinculación, una educación vinculada al conocimiento global y general. Entonces,
hay muchas cosas que los especialistas en materia de pedagogía, de didáctica, de educación manejan mucho mejor que yo, redefinirán cuál es el futuro del sistema educativo venezolano. Pero es una pregunta compleja. Bueno, por aquí no hay más comentarios, no hay más manos levantadas. Bueno, aquí Valentina dice, el problema es que estos profesionales que estamos afuera estamos envejeciendo y el temor es cómo vamos a volver al mercado laboral. No, no te preocupes, Valentina, podremos ayudar desde distintos ámbitos, de distintos espacios. No necesariamente, si no retornas al país, no ayudarás de donde estés al país. Creo que la diáspora va a ayudar mucho a Venezuela, ya lo está haciendo, apoyando a sus familiares que quedaron en el país, pero también absorbiendo ideas, absorbiendo conocimientos, experiencias de vida que llevaremos a Venezuela. Esas van a ir a Venezuela nuevamente y una Venezuela plural, una Venezuela donde cabemos todos, nos beneficiaremos pues de las personas que han estado afuera. Un dato nada más para que me escuchen, una historia que escuché en un viaje que hice a Europa, la restauración del casco histórico de Praga, que ha obtenido premios UNESCO como el casco histórico medieval mejor conservado de Europa, fue hecho y fue logrado gracias al aporte económico y los proyectos que desarrollaron exiliados checos que estaban viviendo en Inglaterra durante el periodo de la Cortina de Hierro. Cuando regresaron de Inglaterra, llevaron no solo capitales, sino ideas y proyectos y reconstruyeron, fíjense, su patrimonio histórico y cultural. Es un pequeño ejemplo de lo que todos los venezolanos que están alrededor del mundo seguramente querrán hacer por el país desde sus distintos ámbitos de especialidad, de oficio y de capacidades. Bueno, muchas gracias. No sé si la profesora Inés quisiera comentar algo antes de terminar. No, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Gustavo. Verdad que yo creo que, bueno, que como decíamos al comienzo, no se puede entender el proceso contemporáneo de Venezuela sin pasar por lo que ha sido ese proceso de transformación de la educación. Y bueno, y como has visto en el chat, está todo el mundo muy contento y muy inspirado y muy motivado por la conferencia. Así que bueno, no me queda sino darle las gracias a todos los asistentes y a Gustavo por su exposición. Y bueno, y todo esto sigue siendo siempre muy inspirador. O sea, aquí no se cansa nadie, aquí estamos todos al pie del cañón. Así que bueno, muchas gracias, Gustavo, y saludos a todos. Bueno, profesor Inés Quintero, un abrazo, un beso de la distancia, a los organizadores del evento, a todos nuestros invitados, y sinceramente complacido por haberme permitido conversar con ustedes el día de hoy de estos temas. Ahí está el libro, quien quiera profundizar, está el capítulo entero donde hay más cifras, más datos, y están desarrollados con mayor claridad. Estas ideas atropelladas, lo que pasa es que el tiempo era corto y era mucho lo que había que decir. Gracias a todos. Muchas Chao, gracias. Nos gracias. vemos la próxima semana y recuérdense que empezamos a partir de la cuarta clase los sábados a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.